¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 8 y en su enunciado determina los vectores fuerzas sobre las barras sobre la barra doblada AD, que sería la que está mostrada en la figura, y sobre la barra recta BD, en el marco mostrado en la figura. Despreciar el peso de las barras y la polea es lisa, por ende el valor de la fuerza sobre el cable es igual a lo largo de todo el cable independientemente si está pasando por la polea. Bien, lo primero en este caso es hacer el DCL del sistema. En este caso podemos trabajar sobre el mismo gráfico e ir indicando cuáles son las fuerzas que nosotros conocemos, de acuerdo a cada uno de los apoyos, como la vertical en A, la horizontal en A, por ser un apoyo de segundo género, y la vertical en C. Entonces podemos plantear primeramente hacer la sumatoria del sistema a fin de poder sacar el valor de las incógnitas que nosotros tenemos, ya que es un sistema isoestático donde la cantidad de ecuaciones que nosotros podemos plantear es igual a la cantidad de incógnitas del sistema. En este caso, nosotros tenemos que considerar de que la fuerza actuante en este punto, independientemente de la pared, también es igual a 400 para nuestro sistema, ya que la polea no es lisa, o sea, es lisa, entonces no genera una diferencia de tensiones entre un extremo y otro del cable a través de la polea. Entonces, de este modo, nosotros podemos hacer la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Tenemos la horizontal en A menos 400 igual a 0. Tenemos entonces que la horizontal en el punto A es igual a 400 newton. Tenemos la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Tenemos que la vertical en A más la vertical en C menos 200 menos 400 igual a 0. Entonces tenemos que la suma vertical en A más vertical en C es igual a 600 newton. Y de la sumatoria de momentos obtenemos alguna de las dos fuerzas que nosotros requerimos, ¿verdad? En este caso hacemos sumatoria de momento, ya sea con respecto al punto A igual a 0. Tenemos que la fuerza de 200 genera un momento negativo por menos 0. Quitarle el signo acá. 0,4 metros. La fuerza de 400 también es negativa, la que va verticalmente hacia abajo, y su distancia es 400 más 400 milímetros más 130, que sería en total 930, 0,93 metros. Y el que es positivo es la otra fuerza de 400, que es la horizontal, que sería 400 más 130, que sería 530. Entonces 0,53. Y por ende la fuerza B, que sería B en C, por la distancia de 0,8. Entonces todas estas fuerzas tendrían que dar una sumatoria de momento igual a 0. Podemos llegar entonces a obtener la vertical en C, que va a ser 200 por 0,4 más 400 por 0,93 menos 400 por 0,53 sobre 0,8. Entonces tenemos como resultado la vertical en C, que tiene que dar un valor de 300 newton. De esta manera podemos sacar y obtener el valor de sub A, que va a ser también igual a 300 newton. Siempre en lo posible es importante obtener el valor de las reacciones externas y a partir de ahí, en lo posible, ya tener menos incógnitas para resolver el ejercicio. Si es posible determinar las incógnitas, las incógnitas de reacciones externas, es mejor sacarlo ya todo de una sola vez. Bien, lo siguiente en este caso es hacer el desmembramiento, en este caso hacer la separación de los elementos e ir graficando cada uno de ellos acorde al DCL. En este caso nosotros tenemos la barra doblada, que va a ser el primer elemento, que es la barra AD. La barra AD nosotros vemos que tiene una forma de L. La barra
que sería BD, y también tenemos la barra ABC. Voy a graficar las tres barras que nosotros tenemos acá. Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que la polea para nosotros es un sistema que también tiene que ser considerado porque tiene dimensiones. Entonces existen diferentes maneras de cómo considerar la polea. La polea puede ser considerada como una barra más, o la polea puede ser considerada como parte del sistema, y a partir de ahí después reducir el sistema ya con la polea en sí. Pero yo puedo hacer y puedo considerar de que mi polea se encuentra ubicada en esta barra. Entonces, sobre esta barra van a aparecer las fuerzas que yo conozco de la polea, que es la fuerza de 400 y la fuerza horizontal de 400. Aparte de la fuerza que ya conozco, ¿verdad? Que es la fuerza de 200 y nada más. Luego, sobre las otras barras, solamente van a aparecer reacciones. Ahora bien, en un sistema donde yo ya conozco que existe la concurrencia de dos fuerzas, que son la horizontal en A y la horizontal en B, la vertical en A, y aparte existen la concurrencia de dos barras, lo que yo tengo que considerar es la cantidad de incógnitas que van a haber en ese nudo. Si yo considero como análisis las dos barras, la cantidad de incógnitas sería dos veces el número de barras, que es 2 menos 2. O sea, la cantidad de incógnitas que yo debería considerar debería ser 2. Pero esa cantidad de incógnitas son independientes a las incógnitas de mi reacción de apoyo. Es decir, que yo tengo que considerar eso solamente si tengo concurrencia de dos barras. Si yo quiero considerar las incógnitas del apoyo, tendría que considerar como si fuesen tres barras. Es decir, que el apoyo en sí consideraría como una barra, entonces el número de incógnitas sería 2 por el número de barras menos 2. En este caso, entonces, esta I sería igual a 4. Donde obviamente dos de esas incógnitas son las que están actuando debido a la reacción del vínculo o del apoyo, y más dos que serían consideradas sobre las otras barras restantes. Entonces, en este caso, como nosotros ya conocemos, estos son valores conocidos, ya no hace falta que nosotros consideremos esto, ¿verdad? O sea, ya no es necesario. Solamente consideramos dos incógnitas para el sistema con la adicional de las fuerzas de reacción existentes. Es decir, que para el punto A, que es común con la barra AD y con la barra ABC, si mal no recuerdo era así, sí. Tengo que considerar dos incógnitas sobre cualquiera. Eso siempre es independiente de donde uno considere. Entonces voy a considerar acá vertical A1 y voy a considerar horizontal A1. Esas serían ya mis dos incógnitas. Entonces sobre la barra ABC consideraría las reacciones nada más de esas fuerzas, es decir, las fuerzas opuestas. Esto sería A1 y esto también sería, en este caso, entonces hacia abajo, vertical A1. En el punto D, sobre la barra, este es B, este es D, también tenemos un sistema donde nosotros tenemos dos barras concurrentes en ese nudo. Entonces yo puedo considerar dos incógnitas sobre cualquiera de las dos barras. Pero siempre es importante, y hay que tener en claro eso, de que cuando nosotros tenemos una barra que tiene solamente dos puntos de apoyo, dos puntos de aplicación, digo bien, de carga o de fuerza, es una barra de dos fuerzas. Entonces, para reducir la cantidad de incógnitas en mi sistema, a mí me conviene considerar esto como una barra única, es decir, como una barra de dos fuerzas. Entonces yo considero la fuerza BD como la única fuerza existente en esa barra. Entonces, por más de que yo pueda considerar
una fuerza vertical y una fuerza horizontal, me conviene a mí para reducir mi cantidad de incógnitas que esto sea considerado como una barra de dos fuerzas. Entonces tengo una sola fuerza y tengo la dirección de la fuerza que ya coincide con la dirección de la barra que yo estoy analizando. Entonces en ese caso para este sistema yo voy a tener acá la fuerza BD, que sería la única reacción ya que existe una sola fuerza. Y en este punto también sería la fuerza BD. En este nudo, en el nudo D, aparece solamente el apoyo de la barra, entonces el apoyo directamente transfiere sobre, sobre el apoyo la reacción en la dirección dada, es decir, vertical en C. Fíjense que en este caso nosotros analizamos el sistema con la condición dada de que las reacciones tienen que transferirse directamente a los vínculos o a las barras. En este caso, la reacción en el punto C se transfiere directamente a la barra BC porque es la única que está apoyando, o sea, no hay una segunda barra como en el caso del vínculo A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con las reacciones del vínculo A entonces? Que nosotros determinamos. El vínculo C ya sabemos que se va a transferir de esa misma manera. Las reacciones en el vínculo A lo transferimos tanto a la barra AD, si queremos aplicarla a esa barra, o la transferimos a la barra ABC. Solamente a una de las barras hay que transferirla. Entonces en este caso yo puedo considerar que el sistema tiene la vertical en A y la horizontal en A aplicados como carga sobre el punto A en la barra AB, pero ya no sobre la barra ABC. Ahora, podría haber cambiado mi condición y decir que yo quería aplicar esto en esta barra, que sería aplicar horizontal en A y tener la vertical en A también, pero sobre esta barra ya no consideraría ninguna de esas reacciones. Entonces, cualquiera de las condiciones que ustedes adopten va a ser correcta. Yo voy a considerar en este caso que la vertical en A y la horizontal en A van a estar aplicados sobre la barra ABC. No va a cambiar el resultado final independientemente de donde ustedes adopten. Pero en este caso ustedes ya saben que estos valores son conocidos, entonces yo puedo cambiar directamente su valor y decir que esto es igual a 400 y esto es igual a 300. Entonces mi sistema ya está con todas las condiciones dadas y yo puedo determinar todas las fuerzas que yo requiera. Por hacer el DCL de todas las barras y en este caso hacer la sumatoria de fuerzas de cada elemento. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer sumatoria. Esto yo sé que es un ángulo de 45 grados porque en este caso veo que mi sistema está formando un ángulo de 45, ya que esto es 400 y la horizontal también es 400. Esto es 45 grados. Eso a fin de facilitar nada más el cálculo. Entonces tengo acá que en este sistema tengo sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Tengo HA1 menos 400 menos fuerza BD coseno de 45 igual a 0. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Vertical A1 menos FBD seno de 45 menos 400 menos 200 igual a 0. Y sumatoria de momento que obviamente depende de donde yo esté considerando. Estoy considerando el punto A. Sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Tengo que entonces esta distancia de acá hasta acá es 0,8 y de acá hasta acá es 0,4. Entonces tengo que, este dijimos que era también de 0,4. Y el radio que ya sabemos que es de 0,13. Y este también es 0,13. Entonces tenemos que sumatoria de momento con respecto al punto A tenemos FBD por coseno de 45 genera un momento positivo por 0,4 más menos FBD
por seno de 45 por 0,8. Después de esto tengo 400 por 0,93 negativo, 400 positivo por 0,53 y menos 200 por 0,4. Y todo esto es igual a 0. O sea que de este sistema yo puedo sacar FBD, puedo sacar la horizontal en A y la vertical en A. Luego ese mismo sistema puedo llevar a este que está acá, donde yo sé que sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0. Tengo que menos HA1 más 400, este es 45, más FBD coseno de 45 es igual a 0, que prácticamente es la misma ecuación con la de la otra barra. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, tengo menos vertical en A1 más 300 FBC, ya sé que es igual a 300 también, entonces no hace falta que yo considere acá. Esto es 300. Entonces, más 300 más 300 más FBD seno de 45 igual a 0, que prácticamente es igual a esta ecuación. O sea, no cambia en relación a mi ecuación al final de todo. Pero obviamente con la sumatoria de momento yo puedo sacar y obtener el valor de la fuerza. En este caso, por ejemplo, es mucho más rápido. Porque si yo hago sumatoria de momento con respecto al punto A igual a 0, tengo FBD por seno de 45 por 0,4, que era la distancia de acá. Y esto era 0,4 hasta este punto, si bien ven en el gráfico. 0,4, 0,4. Okay. Entonces tengo acá más 300 por 0,8 igual a 0. O sea que acá me conviene a mí obtener FBD, cuyo valor es igual a 300 por 0,8 dividido 0,4 por seno de 45. Me sale menos 848,53 newton, que debería corresponderse con la otra ecuación. De la misma manera, entonces puedo obtener acá, ya es un valor conocido para mí. De acá yo puedo sacar el valor de H1. Me sale menos 200 HA1 y acá yo puedo sacar la vertical en A1, que va a ser igual a 0. Entonces, esas mismas fuerzas son las que yo consideré en esta ecuación de acá, o en este sistema de ecuaciones. Por ende, es que no hay tanta variación en las ecuaciones de equilibrio, solamente en la ecuación de momento, porque uno toma más fuerza y otra menos fuerza, pero al final se tiene el mismo sistema. Y la diferencia es que en este caso, al no considerar la fuerza horizontal y vertical sobre la barra BD,
yo reduzco la cantidad de ecuaciones, entonces al final no utilizo prácticamente el concepto de equilibrio para esta fuerza en términos de sumatoria. Pero obviamente se mantiene en equilibrio porque las dos fuerzas son iguales. Bien, esta naturaleza nos da a nosotros, o sea, este resultado nos da una naturaleza de compresión. Si yo voy a analizar la barra que yo estoy teniendo en cuenta, en este caso, que es el resultado de la barra BD, perdón, ABC, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la barra tengo la fuerza actuante, que en este caso es la fuerza C, que es 300. La fuerza total que yo tengo en la vertical es de 300, porque la vertical en A1 es 0. Y la horizontal, como ven acá, uno me sale de 400, que hacia la derecha, y el otro me sale de menos 200. Entonces la suma tendría que ser, en este caso, este vector tendría que estar en sentido opuesto, me generaría una fuerza de 600 hacia la derecha. Ahora, la fuerza que yo tengo acá es la fuerza en B. Y esta fuerza tiene 848,53 y con un ángulo de 45 grados. Entonces, este es el sistema que tiene en equilibrio a mi fuerza. Es decir, el vector A, B, o sea, los puntos A, B y C. Si yo quiero obtener lo mismo para mi fuerza actuante acá, ¿qué es lo que yo tengo que enfocarme? Tengo que enfocarme en las resultantes de fuerza que yo tengo sobre mi sistema. En este caso, yo quiero eliminar la polea, y eso es muy importante que tengan en cuenta que cuando van a eliminar la polea es cuando aparecen dos reacciones. Primero, las fuerzas que ya conocemos, que son las fuerzas de 400 en horizontal y vertical. Acá nosotros consideramos dos fuerzas, obviamente una vertical en B, en D supuesta y una horizontal en D, cuyos valores ya sabemos que van a ser igual a 400, ¿verdad? 400. Entonces, mi sistema, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener esas mismas fuerzas en sentidos opuestos, es decir, voy a tener la fuerza indicada hacia abajo, es decir, 400 y hacia la izquierda 400. Tengo la fuerza actuante acá de 200, pero en este punto yo tengo la fuerza de FBD, que sería 848,53. En este punto dijimos que sacamos la fuerza horizontal en A, me sale negativo, que era lo que ya había obtenido hace rato, entonces quiere decir que la dirección cambia en relación a la supuesta, es decir, que la dirección resultante tiene que ser hacia acá, y es igual a 200. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el nudo D? En el nudo A no hay ninguna cuestión porque la vertical en A salía 0, este es un punto intermedio y este es el punto D. En el punto D lo que yo voy a hacer es sumar. Voy a hacer acá en este caso nudo D. Voy a tener acá entonces sumatoria de fuerza en el eje X igual a una resultante en X. No igual a 0 porque no va a estar en equilibrio necesariamente. Entonces va a ser 853 coseno de 45 menos 400. Entonces esto me da a mí, perdón, es 848,53 menos 400. Por coseno de 45 menos 400. Esto da igual a 200. Entonces el resultado de ese nudo tiene que ser 200 en horizontal hacia la derecha. Y en vertical hago lo mismo, la sumatoria de fuerzas igual a resultante en I. Tengo que va a ser 408,53 seno de 45 menos 400 y esto también da igual a 200. Entonces mi sistema, en vez de tener 3 fuerzas aplicadas en ese punto
voy a tener solamente dos fuerzas resultantes. En este caso, mi sistema va a quedar de esta manera. La fuerza de 200, no hay ninguna vertical en el punto A, es decir, se mantiene sin vertical. Acá yo tengo la fuerza de 200 de manera vertical y acá tengo la fuerza de 200 y una fuerza horizontal de 200. Y este sería mi nudo D. Entonces mi sistema se reduce a este esquema, donde también yo puedo sacar, si quiero, el análisis del esquema final de la barra BD, que ya sabemos obviamente que va a estar totalmente comprimido. Perdón, digo, muy mal. La barra BD, que es una barra que está con dos fuerzas actuantes. Y en este caso las dos fuerzas son en sentidos de acercamiento, es decir, 848,53, 848,53. Y el ángulo que ya sabemos que obviamente es 45 grados. Entonces de esta manera se resuelve el ejercicio.